bendiga a cada uno. Vamos a leer nuestra escritura. Creo que está un poco alta. Let's read our scripture in 2 Timothy 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Dice así la palabra del Señor. It says like this, the word of the Lord. Quien nos salvó y nos ha llamado con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su voluntad y su gracia. Who hath saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, La cual nos fue dada en Jesucristo desde antes que el mundo empezara. which was given us in Christ Jesus before the world began. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Padre, te damos las gracias en esta mañana Father, I give you thanks this morning por habernos permitido estar en tu casa otra vez, for allowing us to be in your house one more time. porque nos permites adorarte, Because you allow us to worship porque you. tú eres digno de ser alabado. Because you are worthy to be praised. Recibe la adoración de tu pueblo. Receive the worship of your people. Cúbrenos con tu sangre Cover us with your blood. y deja, Señor, que estemos en comunión con tu Espíritu. And allow us to be in communion with the Spirit. Padre, y háblanos por tu Espíritu, And speak through your Spirit. porque tu Espíritu nos habla solamente la palabra, Because your Señor. Spirit only speak only the word. Permite que la palabra que está en nuestro corazón Allow for the word that is in our pueda hearts. atraer la palabra que está escrita Can attract the word that is written. y que podamos ser edificados, Señor, por tu palabra en esta And we mañana. can be edified to your word. Tú this conoces morning. cada corazón, You know every heart, cada uno de nosotros que estamos aquí every presentes. single one of us that we are Dale a present. cada uno lo que necesita, Give every single one what is they're needing. porque estamos en los últimos días Because we are in the last days. y ya no hay tiempo para perder, Señor. And there is no time to waste. Oh, Padre, bendiga, Señor, a cada uno Bless every single one. y cúbrenos con tu sangre. And cover us with your blood. Reprende todo demonio Rebuke every y demon. danos libertad And give us freedom para creer tu palabra to believe your word. y entrar en ella con toda nuestra mente y corazón. And enter into it with all our hearts and minds. Y bendiga a aquellos que lo escucharán después. And bless those who are going to listen to this En after. el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. Estamos hablando de la plenitud de la expiación. We're speaking about the fullness of the atonement. Esto es que sin sangre no hay expiación de pecados. Without blood, there is not atonement of sin. Entonces tenemos que recordar esta profunda revelación, We have to remember this deep revelation. que cada vez que hablamos de la sangre estamos hablando de la novia de Jesucristo, Every time that we speak about the blood, we're speaking about the bride of Jesus Christ. porque solamente la novia es la que está bajo la sangre. Because only the bride is under the blood. El plan de la sangre fue para la novia solamente. The plan of the blood was for the bride only. Por eso los 144,000 judíos That's why the 144,000 tienen Jews, que dar su vida en la gran tribulación they have to give their life in the great tribulation para ser purgados. to be purged. Y la Virgen Fatua también tiene que morir And the foolish virgin also has to die para ser purgada. to be purged. Pero la novia no pasa por la gran tribulación, But the bride doesn't go through the great porque tribulation es la sangre la que purga a la novia. because it's the blood that purges the bride. Entonces, cuando hablemos de estas cosas, recuerde eso. So when we speak about these things, you remember Esto this. no es para todas las personas, This is not for everybody. solo para aquellos que él conoció antes que el mundo empezara. Only those that he knew which before the world began. Esa palabra la usaba mucho el hermano Brown. That word, Brother Branham, used it a lot. Antes que el mundo empezara. Before the world began. Entonces, estamos hablando del libro de la vida del Cordero. We're speaking about the Lamb's Book of Life. Y el hermano Branham nos enseñó And Brother Branham told que us los nombres que están escritos en ese libro that the names that are written in that book, están escritos con la sangre de Jesucristo. they're written with the blood of Jesus Christ. Dicen amén a eso. Say amen to this. Y porque el Cordero fue inmolado en la mente de Dios Because the Lamb was slain in the mind of God antes de que el mundo empezara. before the world began.
cuando él vio lo que el diablo hizo, when he saw what the devil did, él escribió esos nombres el de los fieles en el libro de la vida del Cordero. he wrote the names of the faithful in the Lamb's Book of Life. Pero lo asombroso es que lo escribió con su sangre. But the amazing part is that Sí. he wrote it with his own blood. Nosotros encontramos la sangre desde antes que el mundo empezara. We find the blood before the world began. Yo escuché a alguien decir en una ocasión I heard somebody to say que cuando Jesús resucitó time de la tumba, that when Jesus resurrected from the ya tomb, su cuerpo ya no tenía sangre, his body didn't have any more blood porque toda la había derramado en el Calvario. because all the blood he shed on Calvary. Entonces su cuerpo ya nunca más tenía sangre. So his body didn't have blood anymore. Pero eso no es correcto. But that's not Por correct. supuesto, cuando el Señor resucitó a Lázaro, Of course, when the Lord resurrected Lazarus, la palabra dice que él ya había sido embalsamado. the word says that he already had been prepared. Entonces su sangre ya había sido sacada del cuerpo. So his blood had already been drained out of his Entonces body. cuando Lázaro se levantó, pues Dios le creó nueva sangre. So when Lazarus raised up, God had to create more blood. Entonces si Cristo se levantó de los muertos, So if Christ resurrected from the él dead, podía poner más sangre en ese he cuerpo. was able to put more blood in that body. ¿Y cómo podía vivir sin sangre How he can live without blood? si él tenía sangre desde antes de la fundación del mundo? If he had blood before the foundation of the world. Jesús tenía sangre antes de la fundación del mundo. Jesus had blood before the O foundation sea of que the él era world. un hombre antes de la fundación del So he mundo. was a man before the foundation of the world. ¿No es algo maravilloso That's eso? something amazing. Entonces, la sangre comienza en la eternidad Blood starts in eternity y termina en la eternidad. and ends in En eternity. el mensaje perfección, In the message perfection. el hermano Branham nos da una gran enseñanza Brother Branham gives us a great que teaching nosotros ya hemos escuchado otras veces. that we have listened to this before. Dice, él nos habla acerca de la eternidad. He speaks to us about eternity. Y la eternidad es algo que nosotros no podemos entender. And eternity we cannot understand. Porque nosotros tenemos nuestra vida atada al tiempo. Because our life is tied up to the time. Por lo menos yo sí estoy atado al tiempo. I am tied to the time. Para mí el tiempo es importante. For me, time is important. Hay gente que el tiempo no le importa. Some people they don't care about time. Por eso es que todo el tiempo llegan tarde. That's why they all the time late. Por eso es que todo se les olvida. That's why they forget about everything. Por eso es que no son responsables con sus acciones. That's why they are not responsible for their actions. Pero si usted quiere ser una persona responsable, But if you want to be a responsible person, use su reloj. use your Sí, watch. entonces porque el tiempo es real Because time is y real. estamos atados a él. And we're tied to Y it. lo peor es que el tiempo se acaba. And the worst is that time runs out. Y dicen por ahí que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. If somebody says there that the wasted time, Even the saints. even the saints cry about it. Entonces, yo no estoy hablando con esa niña. I am not speaking with that. Ok, entonces, mire, el hermano Branham dice que la eternidad es difícil de entender Brother Brennan says that eternity is hard porque to nuestra understand mente conoce el pasado because our mind knows the past y conoce el futuro. and knows the future. Y vivimos en el presente muy poco tiempo. And we live in the present in a very short Pero time. en la eternidad, But in eternity, el pasado, el presente y el futuro están juntos. the past, the present, and the future are together. Entonces es un eterno presente. It's an eternal present. Nunca va a venir mañana. Tomorrow will never come. No hay un mañana. There's not No hay un ayer. There's not a yesterday. Todo el tiempo es hoy. All the time is Por today. eso el hermano Branham dijo That's what Brother Brennan que el said. Señor se llamó a sí mismo Yo Soy. That the Lord Himself called Himself. Cuando- The Lord called Himself, I am. Cuando Moisés le preguntó su nombre, When Moses asked él le him dijo about his name, Yo soy el que soy. I am that I am. No le dijo yo era el que era, He didn't say I was who I was, porque Dios no tiene pasado. because God doesn't Dios have a past. siempre es yo soy. God is always I Él am. está presente He's present todo el tiempo. all the time. Entonces por eso es que nosotros no entendemos la eternidad. That's why we cannot understand eternity. Pero dice de que la eternidad es como un anillo.
He says that eternity is like a ring. Usted sabe que un círculo no tiene esquinas. You know that a circle doesn't have Entonces any usted corners. puede seguir por todo el anillo dando vueltas sin parar. You can go all over the ring without stopping. Esa es la eternidad. That is eternity. Girando en el eterno presente. Going around in the eternal present. Ahí estábamos en el principio. We were there in the beginning. Entonces Satanás vino Then Satan came e hizo y trajo el pecado al mundo. and brought sin to the world. Entonces el hermano Branham dice The brother Branham says que esa eternidad recibió un golpe. that eternity received a hit. Y fue hecho un pequeño agujero en la eternidad. And he was made a small dent in Dent, eternity. something like that. Porque el hermano Branham usa dos palabras muy raras, Because brother Branham uses two different pero me weird gusta más la words. palabra dent. I like the word dent. No digo que el hermano Branham se equivocó, pero, I don't say that pero the me brother gusta Branham- más la palabra dent. O sea, es un golpecito. Ajá. I like the word dent. It's a very small hit. Ajá. Entonces, usted sabe como así cuando le cae el granizo al carro. You know when the hail hits the car, Entonces queda un golpe allí. there is a dent in there. Entonces, allí comenzó el tiempo. Time started there. Pero usted ve, es como caer en la orilla. It's like El tiempo comienza con Adán. It's like falling in the edge. As time starts with Adam, Y aquí hemos estado 6,000 años and we have started here 6,000 years en el fondo de este hueco, in the deepest part of this pero hole. nos estamos Dent. acercando a la orilla. We're getting closer to the other side of the Cuando vamos a regresar a la corner. eternidad. We're gonna go back to eternity. Entonces, cuando cuando Jesucristo vio When Jesus Christ saw que se había hecho este hueco, that this dent has been created, este abismo, this deep, entonces la sangre vino a existencia. so the blood came to existence. Entonces aquí, antes de que todos cayéramos en el vacío, So here, before everybody fell in the dent, Él derramó su sangre he shed the blood, y con esa sangre escribió los nombres en el libro. and with that blood he wrote the names in the book. Y escuche cómo lo dice el hermano Branham. And listen how Perfección. Brother says it. Perfection. Párrafo 28. Paragraph 28. Jesús estuvo de eternidad a eternidad, Jesus was from eternity to eternity, pero entró en el espacio-tiempo. but he stepped into the time-space. Mire qué científico el hermano Branham. Look how scientific Brother Branham. Espacio-tiempo. Time-space. Palabras de Albert Einstein. Words of Albert Einstein. Ajá. Entró en el espacio-tiempo y se hizo carne. And he stepped in the time-space and was made flesh. Y vino aquí para santificar. It came through here in order to sanctify. ¿Qué significa eso, hermano? What does it mean, brother? Poner una veta de sangre por todo el lugar Or to put a strike of blood all across this place. para redimirlo y conectarlo nuevamente con Dios por toda la eternidad. To redeem it and connect it back with God again for all eternity. Dice, ¿lo ve? Eso es todo lo que es el tiempo. You see, that's it. That's all time is. Entonces la Biblia dice que Cristo Jesús fue el cordero inmolado desde, So escuche, then the Bible says that Christ Jesus was the lamb slain from el comienzo de esa pequeña desviación, the beginning of that little kink, el principio del mundo. the beginning of the world. O sea, ¿cuándo comenzó este mundo? So when this world started, En esa pequeña desviación. in that small Ay. dent, Allí comenzó nuestro mundo. that's how our world started. Pero antes que nuestro mundo comenzara, But before our world started, allí vino la sangre. the blood started. Y el hermano Branham dice que la sangre fue una línea. The Brother says that the blood was a line Dijo, de principio hasta el final, from the beginning until the end para atar la eternidad to tie up eternity y hacer un puente and make a bridge desde el principio de la eternidad hasta el final. from the beginning of eternity to the end. Todo el que se suba a la sangre That anybody that goes up on top of the blood puede continuar en la eternidad. can continue in Por eternity. eso es que el Señor nos promete vida eterna. That's why the Lord promised us Porque el everlasting puente life, ya está hecho. because the bridge is already made. ¿Ve usted qué importante es la sangre en el plan de Dios? Can you see how important is the blood of God? in La the plan? sangre está desde la eternidad a la eternidad. The blood is from eternity to eternity. Sin sangre no hay nada.
Without blood, there is nothing. No es solamente ir a la iglesia. It's not just going to the No church. es ser miembro de una organización. It's not to be a member No, of an sin organization. sangre no hay posibilidades de vida eterna. Without blood, there is not possibility of eternal life. Y mire, en el mensaje La brecha entre las edades de la iglesia, In the message, the bridge between the seven church ages and the seven seals, en el párrafo 135, paragraph el 135, hermano Branham está hablando de la redención. Brother Branham speak about Y redemption. tenía que ser un pariente de nosotros para redimirnos. And he had to be a kinsman to be able to redeem us. Dice, entonces fíjese, él debe ser un pariente, Now notice, now he must be kinsman, el redentor, ¿verdad? the redemptor. Entonces Redeemer. usted ve que un ángel no podía hacerlo. So you see, an angel couldn't do it. Un hombre no podía hacerlo. A man couldn't do it. Debía ser un hombre, pero no podía nacer de una mujer en un acto sexual. He must be a man, but he can be born of a woman, a sex act. Entonces el nacimiento virginal, el Espíritu Santo hizo sombra a María. So the virgin birth, the Holy Spirit overshadowed Mary. Por lo tanto, Jesús no era judío, Jesús no era gentil, Jesús era Dios. Therefore, Jesus was not a Jew, Jesus was not a Gentile, Jesus was God. Eso es exactamente. That's exactly. Su sangre no provino de ningún acto sexual. His blood didn't come from any sex act. Él era la sangre santa creada de Dios. He was the holy, created blood of God. Y no somos salvos por sangre judía, And we are not saved by Jewish blood. ni somos salvos por sangre gentil. Neither are we saved by Gentile blood. Somos salvos por la sangre de Dios. We are saved by the blood of God. Eso es lo que dice la Biblia, así lo dice. That's according to the Bible. He said so. ¿Quiere usted leerlo? You want to read it? Hechos 20:28. Acts 20:28. Mire cómo está escrito. Look how it's written. Pablo está predicando. Paul is preaching. Y dice, por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar. Take heed that therefore unto yourselves and to the whole flock over the which the Holy Ghost hath made of you overseers, to feed the church of To God. feed the church, para alimentar la iglesia de To Dios, feed the church of God, la cual Él ha comprado con su propia sangre. which he has purchased with his own blood. Ahí dice claramente la sangre de Dios. It's clearly there, the blood of God. Dios con su propia sangre. God with his own blood. Entonces Jesús no es la segunda persona de la Trinidad. So Jesus is not the second person of the Trinity. Jesús no es un hombre, un profeta nada más. Jesus was not just a prophet. Él era un hombre, él era un profeta, He was a prophet. pero él era el hombre Dios. He was the God man. Él era el profeta Dios. He was the prophet God. Dios se ha manifestado en carne. God manifested in flesh. Y su sangre no vino de José ni de María. And his blood didn't come from Joseph or Dios Mary. creó esa sangre. God created that blood. Porque era su propia sangre. Because it was his own blood. Porque esa sangre venía desde la eternidad. Because that blood was coming from eternity. Es algo maravilloso. It's ¿Están amazing. conmigo aún? Are you still with me? Mire esto, qué precioso. Wow, precious. Cuando el pecado entró When- a la raza humana When sin entered to the human race. y fue hecho ese golpe en la eternidad. And that dent was made in eternity. Mire, recuerde todo esto. Remember all this. Satanás trajo el pecado al cielo Satan brought sin to heaven. y vino la rebelión de los ángeles caídos. And the rebellion started of the fallen angels. Entonces Dios, Miguel y sus ángeles pelearon So Michael and his angels fought. y echaron a Satanás. And they cast out Satan. Los echaron de sus cuerpos They cast them out of their bodies. y quedaron convertidos en espíritus And they remained being spirits. para que no afectaran más a la creación. To not affect more to the creation. Entonces, Satanás ya no tenía cuerpo como los demás ángeles. So Satan didn't have any more body like the other angels. Entonces el Señor tomó los nombres de los fieles So the Lord took the names of the faithful y los escribió en un libro. and he wrote them down in a book. ¿Sí? Tomó ese libro He took that book y todos los ángeles fieles and all the faithful angels, iban a nacer en esta tierra como seres humanos. they were going to be born in this earth like Iban a human ser beings. hijos de Adán. They were going to be children of Adam. Dios creó a Adán del polvo de la tierra, God created Adam from the dust of the tomó a earth, su esposa de su costado took his wife from his side, y llamó a Adán al trono. and he called Adam to the throne.
Y mientras Adán estaba en la presencia de Dios, And while Adam was in the presence of the Lord, el Padre le entrega el libro the Father gives him the book con todos los nombres. with all the names. Estos son los hijos que vas a traer para mí. These are the children that you're going to bring for me. Y Adán regresa And Adam returns con el libro de la vida del Cordero. with the Lamb's book of life. Si Adán pudiera abrir el libro, If Adam could have read that book, porque en ese tiempo el read libro that no book. estaba sellado. Because at the time the book was not sealed. Él tenía el poder de abrir el libro He was able to open the book para traer a sus hijos. to bring forth his children. Y él podía ver la sangre del Cordero en ese He libro, was able to see the blood of the Lamb in that book, escritos con sangre. written with blood. Porque por las venas de Adán corría la misma sangre. Because through the veins of Adam ran the same blood. La sangre de Dios estaba en Adán. The blood of God was in Adam. La Biblia dice que él era el Hijo de Dios. The Bible says that he was the Son of God. Entonces todos íbamos a ser hijos del hombre, And everybody were going to be sons of man, hijos de Adán. sons of Adam. Adán tenía el libro en su mano Adam had the book in his y hands. cuando él regresa al jardín, And when he returns to the garden, su esposa ha caído. his wife has fallen. Está embarazada She's pregnant con la simiente de la serpiente. with the seed of the serpent. Ya ella ha caído en pecado. She has fallen in sin. Ya ella ya no puede traer esta clase de hijos. She cannot bring forth this type of children. Y Satanás lo está esperando And Satan is waiting for him para hacer un negocio con él. to do a business with him. Toma tu esposa Take your wife y dame el libro. and give me the book. Siempre me he preguntado, I always wonder myself, ¿por qué quería este libro Satanás? why Satan wanted this book? Con este libro, With this book, él poseería la tierra como su reino. he could have possessed the earth as his kingdom, Pero él ya no podía tener vida eterna. but he couldn't have everlasting life anymore. Y él ya no, ¿y qué iba a hacer con los nombres que estaban allí? And what was he going to do with the names? Yo that no were sé qué there? quería hacer. I don't know what he wanted Pero to do. quizás si hubiera estado ese libro en las manos del diablo, But I believe if that book was in the hands los of the devil, verdaderos hijos de Dios nunca hubiéramos nacido. the true children of God would have never been born. Entonces, Adán aceptó el trato, So Adam accepted the deal, the deal. tomó a su esposa He took his wife y entregó el libro. and gave the book back. Y el diablo puso sus manos ansioso, And the devil put his hands out, very anxious, pero no lo pudo tocar. but he couldn't touch it, Y cayó al suelo. and he fell on the floor. Porque las manos sucias de Satanás Because the dirty hands of Satan no podían tocar ese libro. couldn't touch the book. Y ahora ahora Adán, Now Adam, ahora había pecado también. now he has sinned as well. Y quiso tomar el libro He tried to touch get the book, y ya no pudo. and he couldn't. Entonces del cielo bajó el dueño original, So from heaven came the original el owner, que se lo dio a Adán, the one who gave it to Adam, y tomó el libro de nuevo. and he took the book back. Y desde el día en el jardín del Edén, And from that day of the Garden of Eden, ese libro estaba en las manos de Dios. the book was in the hands of God. Y entonces Dios, conociendo el plan, So God, knowing the plan, selló el libro con 7 sellos. sealed the book with 7 seals. Y estuvo en la mano de Dios, And he was in the hands of God, esperando la redención. waiting for redemption. Y un ángel fuerte, And a strong angel, diciendo, ¿quién es digno he said, who is worthy de abrir el libro y desatar sus 7 sellos? to open the book and to break the seals thereof? Es una historia maravillosa. It's a wonderful story. Adán tenía ese libro Adam had that book. y perdió el derecho Adán perdió todo. Adam lost everything. Mire, el párrafo 26 del primer sello. Paragraph 26 of the first seal. Ese libro todavía está en las manos del dueño original, The Dios. book is still in the hands of the original owner, God. ¿Recuerdan cómo se perdió? You remember how he was lost? Por Adán. By Adam. Él perdió el libro de la vida. He forfeited Por the el- book of life. Esa palabra for faith es perderlo como cuando usted pierde una propiedad. It's like when you forfeit a property. Ajá. Entonces usted pierde el derecho a aquello que era suyo. So you lose the right to claim what was Exacto. yours. Entonces, por el conocimiento de Satanás, For the knowledge of y Satan, perdió su herencia y lo perdió todo.
and lost his inheritance and lost everything. No hay forma de redención. And no way for redemption. No hay manera de tenerlo de vuelta. There's no way to bring it back. Entonces Dios, hecho a semejanza del hombre, descendió y se hizo redentor para nosotros, para redimirnos. Then God made it in the likeness of a man, came down and became a redeemer to us to redeem us. Pero ¿de quién está hablando? But who is he talking about? No del mundo, Not the world, sino de los que están escritos en ese libro. but the ones who are reading La the book. redención es solo para los que están en ese libro. Redemption is only for the ones who are reading in the book. Entonces Adán, cuando estaba en pecado, So Adam, when he was in sin, sabía que él tenía que pararse delante de Dios otra vez. he knew that he had to stand before the Lord again, Porque Dios bajaba todas las tardes. because the Lord will come down every afternoon. El hermano Branham nos da grandes enseñanzas con eso. Brother Bennett gives us great teachings Dice about que this. cuando el viento el fresco de la tarde comenzaba, He says that when the fresh air of the afternoon would Dios start, descendía a hablar con sus hijos en el jardín del Edén. God would come down to speak with his children in the Garden of Eden. Después del trabajo y del calor del día. After the work in the heat of the day, Y dijo, platicaba con ellos y tenía compañerismo. he would speak with them and have fellowship. Y dijo, cuando venía la noche, And when the night would come, les daba un beso de buenas noches y los ponía a dormir. he would give them a kiss of good night and place them to sleep. Y dice el hermano Branham que todavía hasta hoy, He said, Brother Bennett says that until now, cuando cae la tarde, when the afternoon falls, el Espíritu de Dios baja a la tierra, the Spirit of God comes down to earth, buscando almas para tener compañerismo. searching for souls to have fellowship. Y dice el hermano Branham, el diablo sabe eso. Brother Bennett says that the devil knows that. Por eso puso el televisor en nuestras casas. That's why he placed the television in our house. Dijo, para que evitar que nosotros tengamos ese compañerismo. To avoid for us to have that fellowship. Porque el hombre cansado, Because the tired después del man, día de trabajo, after a long day, dijo, él necesita un rato. he needs a time. Sí, pero ese rato era para estar con el Padre. But that time was to be with the Father. Y el diablo nos lo está robando. And the devil is stealing it. Pero hasta este día, But until el today, Espíritu Santo quiere the compañerismo. Holy Spirit wants fellowship. Está buscando almas que quieren compañerismo. He's looking for souls that Déjeme want decirle algo fellowship. más grande. I want to tell you something greater. Estamos ahora mismo en el tiempo de la tarde. We are right now in the time El of the evening. Espíritu Santo está buscando almas. The Holy Spirit is looking for Adán, souls. Adán, ¿dónde estás? Adam, where art thou? Sí. Entonces es algo maravilloso, hermano. Something amazing. Pero Adán sabía But Adam knew que cuando el sol comenzara a bajar, when the sun was started to come el down, Padre iba a bajar a la tierra. the Father was going to come down Pero to ahora earth. había pecado, él y su esposa. But now his wife and him, Ya no tenía el sinned. libro en su mano. He didn't have the book in his Estaba hand. ahí tirado en el suelo. It was there in the floor. Y él no podía tomarlo de vuelta. He couldn't take it back. Y estaba desnudo. And he was naked. Tenía miedo. He was scared. Había pecado. He had sinned. Entonces tuvo que hacer una manera de cubrirse. So he had to find a way to cover himself. Dice la Biblia que tomó hojas de higuera, The Bible says that he took the fig leaf, fig leaves y las cosió and he sewed them up. y se hizo una cubierta, And he came up with a cover, pensando que eso era suficiente thinking that para that was, estar en la was enough presencia de Dios. to be in the presence of the Lord. Dice el hermano Branham Rebecca says que una religión that a religion es una cubierta. is a cover. Dice que cuando Adán se cubrió a sí mismo, It says that when Adam covered himself, inventó las religiones. he invented the religions. ¿Por qué? Why? Porque una religión es una manera de presentarse delante de Dios. Because a religion is only a way to present before the Lord. Pero él tuvo un problema But he had a problem porque la religión de Adán no fue suficiente. because the religion of Adam was not enough. Cuando Dios lo encontró, todavía estaba escondido. When God found him, he still was hidden. Él sabía que no era suficiente. He knew that it was not enough. Ya estaba cubierto, pero aún así se escondió. He was covered, but still he hid Porque en su himself. corazón sabía que no era suficiente. Because in his heart he knew that Así it was como not aquel enough. joven rico que se acercó a Jesús Like that young man, that rich ruler that came
to Christ. Y le dijo, yo he guardado los mandamientos desde joven. Así es. I have kept the commandments. He was a young man. Pero ¿qué más me falta But what else am I missing para poder tener vida eterna? to have everlasting life? Un hombre sincero. A sincere man. Tenía religión, He had religion, pero no tenía vida eterna. but he didn't have Y everlasting él lo life. sabía. And he knew it. Y Adán tenía una cubierta. And Adam had a cover. Y sabía que no era And he suficiente. knew that it was not enough. Entonces el Padre bajó a la tierra. So the Father came down to earth. Era la primera vez que la presencia de Dios le daba miedo. It was the first time that the presence of God was scaring him. ¿Por qué los pecadores no vienen a la iglesia? Why the sinners, they don't come to church? Le tienen miedo, hermano. They get scared. Es más fácil ir a una cantina. It's easier to go to Eso no- a liquor a bar or Ajá, place. eso no les da miedo. They don't get scared of that. Pero en la presencia de Dios, But in the presence of saben God, que hay algo que no está bien. they know that something is not right. Le tienen miedo a la presencia de Dios. They're scared to the presence of the Lord. Entonces Dios bajó So the Lord came down y le dio una nueva cubierta. and gave him a new cover. Escuche. Sí, amén. Listen, Una insignia, párrafo 65. an Inside. ensign. Ajá. Adán expresó eso realmente, el primer hombre sobre la tierra. Adam really expressed that the first man on earth, Después de descubrir que había caído en desgracia, after finding that he had fallen from grace, trató, oh, qué hermoso lo dice en inglés. Oh, después de descubrir que había caído de la gracia, after finding that he had fallen from grace, ajá, él dice, trató de tomar su propia inteligencia y abrirse a un camino de regreso a Dios sin una expiación. he tried to take his own intelligence and make a way back to God without an atonement. Mire, Adán había visto la sangre en ese libro, Adam saw the blood in that book, pero él se hizo una religión sin sangre. but he came up with a religion without blood. Dice él, una religión sin expiación. Intentó volver a Dios sin hacer expiación, algo para pagar por sus pecados. He tried to go back to God without making an atonement, something to pay his sins, Ajá. pay for his sins. Y los hombres todavía están haciendo eso, tratando de hacer eso. Así es. And men are still trying to do that, Tratando de hacer una religión sin una expiación en ella. trying to make a religion with an atonement in it. Adán se hizo una cubierta de hojas de higuera sin que se derramara sangre por esa cubierta y Dios la rechazó. Adam made himself a covering out of fig leaves with no blood shed for this covering. Y él lo rechazó entonces y siempre lo rechazará. And God refused it. And he has refused it then, and he always will refuse it. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Because without the shedding of blood, there is no remission of sins. Ojalá que podamos entender esto, ¿no? I hope we can understand this. Mire. Esto se pone profundo y rico. This becomes a little bit deeper. ¿Están conmigo aún? And rich. Amén, amén. Dios descendió a la tierra, God came down to earth. les quitó su cubierta que no tenía sangre He removed the cover that didn't have any blood. y Dios mismo hizo en la tierra el primer sacrificio de sangre. And God himself did on earth the first sacrifice of blood. Mire, ¿qué estaba haciendo Dios? What Christ was doing, what he was doing, what God was doing. Estaba realizando el primer símbolo. He was making the first symbol. Él tomó un cordero, He took the lamb lo sacrificó and sacrificed it, y con las pieles de ese cordero and with the skins of that lamb, vistió a Adán y Eva. he dressed Adam and Eve. Y el hermano Branham lo vio en visión. And Brother Branham saw it in a vision. Y vio esas pieles frescas. And he saw the fresh skins. Ajá, y dice que las líneas de sangre corrían por las piernas de Adán y Eva. It says that those lines of blood will run down from the legs of Adam Porque and Eve. era una cubierta con sangre. Because it was a cover with blood. Vea usted la importancia de la sangre. Look what the importance of blood. ¿Qué estaba haciendo Dios? What God was doing. Recordándoles la promesa Remembering them the promise que Él les hizo antes que el mundo empezara. that he made them before the world started. Adán sabía eso. Adam knew that. Adán sabía que esa sangre estaba derramada antes que el mundo empezara. Adam knew that blood was shed before the world started.
como una promesa de esa sangre, as a promise of that blood, de la sangre de antes de la fundación del mundo. of the blood before the foundation of the world. Él derramó la sangre de un animal He shed the blood of an animal y los cubrió con ella. and he covered it with them. Y Adán vio el sustituto inocente. And Adam saw the innocent substitute. Y esto es algo que yo creo. And this is something that I believe. Tal vez alguien no esté de acuerdo conmigo. Probably there is somebody that is not agreeing Pero with yo me. creo que Adán se lo enseñó a su familia. But I believe that Adam showed it to his family. Él se lo enseñó a sus hijos. He showed it to his children. Caín, Abel estaban allí desde niños. Cain, Abel were there since they were Estaban kids. bajo su cuidado. They were under his care. Entonces él les enseñó a ellos So he taught them el significado de ese sacrificio. the meaning of that sacrifice. Y él les habló de esa sangre que estaba en el libro que él vio, And he spoke about that blood in the book that he saw. que fue escrita antes que el mundo empezara. That he was shed before the world started. Pero cuando una persona oye la palabra, But when a person hears the word, dos personas pueden oír la palabra, two persons can listen to the word. pero uno la ve, puede ver y la otra no, But one can see it and the other one cannot porque see it. depende de la revelación de Dios. Because it depends on the revelation of Jesús God. le dijo a Pedro, Jesus told Peter, cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios when he viviente. said, you are Christ, the Son of the living God. Bienaventurado eres Pedro, Blessed art thou, Peter, porque esto no te lo reveló ninguna persona, because no person revealed this to you. sino que mi Padre en los cielos te lo ha But revelado. my Father in heaven revealed this to you. ¿Por qué lo entendió Pedro? Why did Peter Porque understood it? Pedro Understand it? podía ver las obras de Jesús Because Peter was able to see the works of Jesus y ver que eran las obras que estaban prometidas para ese día. and to see that those were the words promised for that day. Pero Caifás But Caiaphas, también vio las mismas he obras, saw the same works. escuchó los mismos sermones de Jesús, He heard the same sermons of Jesus. pero él dijo, él es un adivino, es un brujo. But he said that he is a fortune teller. He's a witch. ¿Qué hizo la diferencia? What was the difference? La revelación. The revelation. Y Abel, por revelación, And Abel, by revelation, recibió la palabra predicada por Adán received the word preached by Adam. y comenzó a practicar el sacrificio y del sustituto inocente. Instead of practicing the sacrifice of the substitute. Pero Caín dijo, no, a mí no me gusta eso. But Cain said, oh, I don't like that. Dijo, ¿para qué vamos a presentarle a Dios todo ese desorden? Why are we going to present to God all that mess? Yo le voy a presentar a Dios algo con mayor calidad, I want to present to God something with more quality. algo con categoría. Something with Y clase. en lugar de traer un sacrificio de sangre, and before instead of bringing a sacrifice of hizo blood, un hermoso altar de flores y frutas. he made a beautiful altar of flowers Y and fruits. Dios lo rechazó otra vez, And God rejected it porque no había sangre en el altar. because there was no blood in the altar. Dios no puede aceptar una religión sin sangre. God cannot accept a religion without blood. Y ahí está el testimonio por segunda vez. And there is the testimony for a second time. Yo creo que Adán les enseñó I believe a that sus hijos. Adam taught his children. Párrafo 109, ¿por qué tenía que ser pastor? Why had to be a shepherd? Why he had to be shepherd? El 109. el párrafo 109, sí. Yeah. El primer mensaje que alguna vez escuchó fue dado sobre la piel de oveja muerta. The first message I ever heard was given over the top of a dead sheepskin. Que Dios había matado y envuelto a Adán y Eva con ella. That God has slew and wrapped Adam and Eve in it. El sacrificio de ovejas había sido instituido para la expiación desde el principio. El sacrificio de ovejas. Sheep sacrifice had been instituted for atonement since the very beginning. Sheep sacrifice. Escuche la palabra que el hermano Branham usó. That Brother Branham heard. Cuando Dios hizo ese sacrificio, When they made that sacrifice, instituyó el sacrificio. he established, instituted. O sea, the lo sacrifice. dejó establecido. He established it. ¿Entiende eso? He understood. Adán lo aprendió de allí. Adam learned it from there. Cuando vio a Dios mismo hacer el sacrificio. When he saw God himself doing the sacrifice. Entonces Adán le enseñó a Caín y Abel a traer el sacrificio. Adam taught Abel and Cain to bring the sacrifice. Mire el mensaje, la unidad.
Listen to the message. Párrafo 105. Paragraph ¿Y qué hizo el justo Abel? And what did the righteous Abel do? Él sabía que no se trataba de comer manzanas. He knew that he wasn't not such thing as eating apples. Era la sangre de su madre y de su padre, la vida de ellos. He was the blood of his mother and daddy, the life of them. El problema era un problema de sangre. The problem was a blood problem. La sangre de su madre y la sangre de su padre The blood of his mother and the blood of his father. fue los que trajeron la muerte. It was the thing that brought death. Cuando se mezcló con la sangre de un animal. When he mixed it with the blood of an animal. Entonces dice, entonces él trajo un cordero tal como lo hizo Dios. Aleluya. So he brought a lamb just like God did. Hallelujah. ¿De quién está hablando? De Abel. Who is he talking about? Abel. Abel está haciendo lo que Dios hizo. Abel is doing what God did. ¿Cómo lo supo? How he knew it? Si él no estaba allí. If he was not there, Él no vio a Dios hacer eso. he didn't see God do Entonces it. tiene que haber sido Adán el que se lo enseñó. So it had to be Adam that taught him. Porque él, dice el hermano Branham, Abel está haciendo lo que Dios hizo en el jardín del Edén. Brother Brennan says that Abel is doing what God did in the Garden of Eden. Pero ¿qué hizo Caín? What did Cain do? Todos los días de nuestra vida, párrafo 19. All the days of our lives, paragraph 19. Caín quería ser religioso. Cain wanted to be religious. Así que fue y se hizo su propia religión. So he went and made his own religion. Y cuando lo hizo, lo presentó ante Dios con algo como esto. Escuchen. And when he did, he brought it before God and with something like this. Aquí está lo mejor que tengo. Here's the best I got. Eso es lo mejor que yo puedo hacer al respecto. This is all I can do about it. Ahora, tómalo o déjalo. Now take it or leave it. Mire la actitud de ese cristiano. Look at the attitude of that Christian. Esto es lo que yo puedo hacer. This is what I can do. No me estés pidiendo más. Don't ask me for Porque no more. estoy dispuesto a cambiar. Because I'm not willing to change. Así pienso yo. That's how I think. Yo te lo ofrezco. I offer it to you. De problema tuyo si lo aceptas o lo rechazas. It's your problem if you accept it or reject it. Y esa es la actitud de la gente en las iglesias. And that's the attitude of the Se people in sienta y churches. dice, no, yo voy a hacer esto. They sit down and No they me say, pidan más. I'm going to do this. Don't ask me Yo for soy more. así. I am like this. Así pienso yo. That's how I think. No me pidan cambiar. Don't ask me to change. Nadie tiene derecho de pedirme que cambie. Nobody has the right to tell me to change. Acéptenme o rechácenme. Accept me or reject me. Y si no me aceptan como soy, If you don't accept me how me I voy am, para otra iglesia. ¿Y qué pues? I go to another church and what? Hay suficientes iglesias para ir. There's enough churches to go. Yo no necesito a Dios, yo solo me necesito a mí mismo. I don't need God. I need only myself. Yo no necesito la palabra. I don't need the word. Mis opiniones y mis ideas son suficientes. My opinions and ideas are enough. Esa es la actitud del ser humano That's the attitude of a human being que dice que es cristiano. that says that he's Christian. Allá está su papá. Not your dad is over there. Es Caín. It's Cain. Ahora mire, último extracto. Listen. El let's- cordero y la paloma, párrafo 20. The lamb and the dove, paragraph 20. Ellos no tenían ninguna Biblia en esos días. Now, they did not have any Bible in those days. Entonces la única manera en que Abel había sabido cómo adorar a Dios tenía que ser por revelación. So the only way that Abel would have known how to worship the Lord had to come by revelation. Le fue revelado de alguna manera. It was not revealed. It was Ajá. Some way. It was revealed some way. revealed to him some way. Ajá. Dice de alguna manera porque los sacrificios de los dos muchachos fueron absolutamente contrarios el uno al otro. For the two boys' sacrifices was absolutely contrary to one to another. Escuche esto, hermano. Listen to this. Entonces Dios le había revelado a Abel por revelación divina que lo quitaría que quitaría el pecado, lo que quitaría el pecado era la sangre. So God had revealed to Abel that divine revelation that Oiga eso. what would have taken sin was the blood. Lo que iba a quitar el pecado era la sangre. Was going to remove the sin was ¿Cómo blood. lo supo? How he knew it. El cordero que había sido inmolado antes de la fundación del mundo. Oh, hermano, aquí está. The lamb that has been slain before the foundation of the world. Oh my, here it is. Él vio a Cristo por revelación. He already saw Christ by revelation. Abel Abel, vio a Cristo por revelación he saw Christ by revelation antes de la fundación del mundo. before the foundation of the world. Cuando Cristo fue declarado muerto por los pecados del mundo,
before the foundation of the world, when Christ was pronounced to be slain for the sin of the world. Abel por fe vio esa revelación. Abel by faith saw that revelation. Le fue revelado. It was revealed to him. Toda la Biblia está construida sobre eso. The entire Bible's built upon it. Ese es un extracto maravilloso. That is a marvelous quote. O sea, Adán recibió el libro. So Adam received the book. A él le explicaron de dónde vino el libro. They explained to him where the book came from. Cómo fue el cordero muerto antes de la fundación del mundo. How the lamb was slain before the foundation of the Y world. Abel por revelación lo entendió. And Abel, by revelation, he understood it. Abel no estaba hablando de la muerte de Cristo 4,000 años en el futuro. God, Abel was not speaking about the death of Christ 4,000 years in the future. Abel no estaba apuntando al futuro. Abel was not pointing to the future. Abel estaba apuntando a la eternidad Abel was pointing to eternity antes de la fundación del mundo. before the foundation of the world. Es lo que el hermano Branham está diciendo. That's what Brother Branham is saying. Esa fue la revelación que él vio. That was the revelation that he saw. Que de la sangre comenzó antes de la fundación del mundo. That the blood started before the foundation of the world. Después de Abel, After Abel, toda la Biblia está basada en el sacrificio de sangre. all life is based upon the sacrifice of blood. ¿Están conmigo para correr por la Biblia? Are you still with me? Rápido. To run through the Bible? El siguiente que vemos en la Biblia The next one we see in the Bible es Noé trayendo un sacrificio después del diluvio. is Noah bringing a sacrifice after the flood. Es algo asombroso. Something amazing. Eso muestra That shows que los sacrificios de sangre eran enseñados de padre a hijo. that the sacrifice of blood were taught from father to son. Adán se lo enseñó a Abel. Adam taught it to Abel. Abel murió, Abel died. pero se lo enseñó a Set. But he showed it to Y Seth. luego 7 generaciones. Then 7 generations. Y viene Noé. And Noah comes. ¿Ah, verdad? Entonces Noé aparece Noah y appears. también sabe hacer sacrificios. And he knows how to do sacrifices. Entonces, en la línea de los justos, In the line of the righteous, siempre hubo sangre. there was always blood. Ellos ofrecieron el sustituto They offered the substitute porque Dios los perdonó la vida a ellos. because God forgave their life to Todo them. el mundo murió en el diluvio. Everybody else died in Y the cuando flood. ellos salieron vivos del arca, And when they got out alive from the ark, ellos humildemente they humbly reconocieron recognized y le ofrecieron a Dios un sacrificio por su vida. and they offered God a sacrifice for their life. Luego vino Abraham So Abraham came y él también hacía sacrificios. and he used to do sacrifice as well. Y su familia se había contaminado con idolatría. And his family would contaminate Pero eran contaminate descendientes de themselves Set. with Idolatry. But they were descendants from Seth. Entonces Adán conservaba el conocimiento original. So Adam kept the original knowledge. Cuando él salió de su tierra y llegó a Canaán, When he got out from his land and reached Canaan, fue lo primero que él hizo. it was the first thing that he did. Construyó un altar para built hacer an altar. sacrificios al Señor. To do sacrifice to the Lord. Y es algo asombroso And it's something amazing. que cuando vino aquel problema del hambre en la tierra, When the problem of hunger came to the earth, él se fue a Egipto, he went to Egypt, pero dejó el altar en Canaán. but he left the altar in Canaan. No se lo podía llevar. He couldn't take it. O sea, cuando una persona se aparta de Cristo, Cristo no va con él. So when a person gets away from Christ, God doesn't go with him. Pero allá lo va a estar esperando donde lo dejó. But he's waiting for you while you left him. Cuando Abraham regresó, When Abraham ahí returned, estaba el altar esperando the altar was there waiting para tener comunión con Abraham. to have communion with Adam again. Hablamos de aquellos animales partidos, ¿se acuerda? We speak about that Divided animals. divided animals. Sí, pero ese no fue un sacrificio. That was not a sacrifice. Porque en esa ocasión la sangre no era importante. Because in that occasion, the blood was not important. Porque ese no fue un sacrificio. Because that was not a sacrifice. Ese fue un pacto de caballeros. It was a covenant of gentleman's Gentleman's covenant.
los dos hombres que estaban haciendo un pacto se paraban en medio de los animales divididos The two men that were doing the covenant were standing between the divided animals, y hacían un juramento. and they would do An oath. no. Entonces ahí está, ¿verdad? ¿Están conmigo aún? Are you Luego still- viene Jacob. Now Jacob comes, Sí. Jacob, y él enseñó a toda su descendencia, and then he taught all his generation, todo el pueblo de Israel. all the people of Israel. Pero todos estos sacrificios, But all these sacrifices hasta Jacob y until su Jacob familia, and his family, todos recordaban el cordero de Abel. everybody remembered the lamb of Abel. Todos eran memoriales del cordero de Abel. All of them were memorials of the lambs, the Abel's lamb. Y el cordero de Abel And Abel's lamb, fue un memorial del cordero antes de la fundación del mundo. he was a memorial of the lamb before the foundation of the Estos world. sacrificios apuntaban hacia atrás. This sacrifice would point to back. Por eso los judíos deberían de haber entendido That's why the Jews should have understand cuando Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. when John the Baptist said, "Behold, the Lamb of God that takes away the sin of the world." Deberían de haberlo entendido. They should have understood it. Si ellos estaban conmemorando el sacrificio de Abel, If they were commemorating the sacrifice of Abel, tendrían que haberlo recordado. they should have remembered. Pero tenían sus mentes oscurecidas. But their minds were darkened. Ajá. Entonces vino Moisés. Then Moses came. ¿Ah? Después de Jacob, After Jacob. vino Moisés. Jacob, Y vino Moses. la ley And the the law law. came y estableció el orden de los sacrificios. and established the order of the sacrifice. Pero ahora estos sacrificios ya no miraban hacia atrás, But now this sacrifice, they don't look back. sino que estos sacrificios comenzaron a hablar de la venida de Cristo. Now this sacrifice are speaking about the coming of Y Christ. Moisés apuntó al pueblo hacia el futuro. And Moses pointed the people to the future. El Mesías va a venir The Messiah is going to come para hacer la expiación que nos prometió. to do the atonement that he promised us. Por eso es que los sacrificios del Levítico That's why the sacrifices of Leviticus, son llamadas las profecías de Moisés, they're called the prophecies of Moses. porque eran profecías. Because they were prophecies. Por ejemplo, For example, cuando nosotros vemos el sacrificio de los dos pájaros, when we see the sacrifice of the two birds, dice que cuando una persona tenía lepra y era limpiada, he says when a person had leprosy and he was clean, y la lepra era un símbolo del pecado, and leprosy was a symbol of sin. dijo el que el sacrificio eran dos pajaritos. The sacrifice were two little birds. Uno de los dos pájaros One of those birds, era matado he was killed, y su cabeza era cortada and his head was chopped off. y era derramada la sangre sobre el pajarito vivo, And the blood was shed upon the bird that was alive. y el pajarito vivo quedaba completamente manchado, And the living bird was all covered. y ese pajarito era liberado, And the bird was let free. y cuando él volaba por el campo, And he was flying through the field. rociaba la tierra He would sprinkle the blood. He would sprinkle the con la earth sangre de su compañero muerto. with the blood of his partner dead. Eso es hermoso. Dice el hermano Branham, ¿ve Bible usted says- a Cristo, Can you see Christ? nuestro compañero muerto, Our dead partner, para que su sangre pudiera venir sobre nosotros for his blood to come upon us. y que pudiéramos volar por este mundo And con we la sangre can, we de can Cristo? fly throughout this world with the blood of Christ. Santo, santo, santo al Señor. Holy, holy to the Lord. Es algo maravilloso. It's something amazing. Mire esta escritura, Jeremías 12:9. Look at this scripture, Jeremiah 19:9. Mi heredad, escuche la palabra, mi heredad. Mine heritage. ¿De qué está hablando? What is he talking De about? los que están escritos en el libro de la herencia. The one who are reading in the book of the inheritance. Ajá. La novia de Cristo. The blood of Christ. Mi heredad es para mí como un ave manchada. My heritage is like unto me as
a speckled bird. Y las aves de alrededor están contra ella. And the birds about are against her. Es algo maravilloso. Something amazing. En español, yo no sé por qué ellos cambiaron esta escritura. In Spanish, I don't know why they changed the scripture. Y dice que la novia es un ave de muchos colores. He says that the inheritance, De la novia del Señor. the bride is like a bird of many colors. La Biblia no dice eso. The Bible doesn't say Eso that. fue una traducción mala al español. It's a bad translation to Spanish. Porque aún hay una doctrina There was a doctrine que dice que los colores son los 7 colores del arco iris. says that they are the 7 colors of the rainbow. Igual que el manto de José. Like ¿ya? the mantle of Joseph. Pero eso no es cierto. But that's not true. No. La Biblia no dice ni siquiera que el manto de José era de 7 colores. The Bible doesn't even say that the The robe tunic. or the tunic of Joseph was even colors. No tenía 7 colores. He didn't have 7 colors. O sea, estaba hecha de diversos pedazos. So it was made of different pieces. Porque en ese tiempo no existían los colores. In those times, there were not colors. El color de la ropa dependía del color de las ovejas. The color of the clothing depended on the color of the sheep. Entonces era una túnica cara So it was a very expensive tunic porque estaba hecha con pedazos de diversos colores de animales. because it was made of different colors of animals. Solo los reyes tenían túnicas como esas. Only the kings had tunics like that. Porque todos los demás vestían de un solo color. Because of the rest, they dressed the same color. Entonces One esa era la túnica de José. That was the tunic of Joseph. Pero cuando hablamos de esta ave, But when we speak about this bird, no tiene muchos colores. doesn't have many colors. Es un solo color. Just one color. El rojo de la sangre. The red of the blood. Ujú. Mire, probando su palabra, Proving his word. párrafo 230. Paragraph 230. Él tendrá lista una iglesia novia en los últimos días. And he will have a bright church ready in the last days. ¿Cómo lo va a hacer, hermano Branham? No sé, pero él dijo que lo haría. How is he going to do it, Brother Branham? I don't know, but he said he would. You're welcome. Ok. Yeah. Dice, él lo probará. Una llamada de entre todas las demás. He'll prove it. I called out from all the others. Así es. El ave manchada que está manchada con su sangre. That's right, the speckled bird that is speckled by his blood. Llamada. Todo el resto de la bandada está en contra de ella. Called out all the rest of the flock against her. Así dijo, ¿verdad? Ella es despreciada y rechazada. She's despised and rejected. Pero recuerde, ¿qué le hizo al ave el ave manchada? Remember, what did the bird, the speckled bird, Ajá. was? Tomaron 2 de ellas. Una fue matada, el compañero. They taken 2 of them. One was killed. The mate was poured upon the other bird. Ajá, fue derramado sobre la otra ave. Y eso para la limpieza de la lepra. And it was for cleansing of the leprosy. Y las manchas de sangre clamaron, santo, santo, santo al Señor. And the specks of blood and cried, holy, holy, holy unto the Lord. Y ese fue nuestro compañero, Jesucristo, And that was our mate, Jesus Christ. el cual fue muerto y su sangre está sobre nosotros, clamando, santo, santo, santo al Señor. That was killed, and his blood upon us, crying, holy, holy, holy unto the Lord. Escuche esta frase. Listen to this Estoy phrase. contento que mi nombre está en su libro. I am glad my name is on her book. No aquí en la tierra, sino ahí arriba. Not Así here es. on earth, but up there, that's right. Porque solo si su nombre está en el libro, Because only if your name is in the book, usted es cubierto por la you're sangre. covered by the blood. Es algo maravilloso. Something amazing. Entonces, pero ese no fue el único sacrificio que Moisés estableció. But that is not only the sacrifice, the only sacrifice that Está el Moses established. sacrificio de la vaca roja. Is the De la- sacrifice of the red heifer. De la becerra roja, correcto. Este sacrificio era para crear la ceniza de la becerra roja. This sacrifice was to create the ashes of Ajá. the red heifer. Y ponían esa ceniza en agua. And they would place those ashes in water. Y esas eran llamadas las aguas de separación. And they were called the waters of separation. La palabra separación en hebreo es santificación. The waters and separation in Hebrew is sanctification. Entonces eran las aguas santificadoras para santificar. It was the waters to sanctify. Ajá. Entonces eran usadas para purificar el templo.
They were used to purify the temple y para purificar a los sacerdotes and to purify the priests y para purificar a todo el pueblo and to purify all the people para que pudieran entrar al templo. to be able to enter into the temple. Sin la becerra roja, Without the red heifer, nadie puede poner un pie dentro del templo. nobody can place a foot inside of the temple. Aunque tuvieran el templo construido, Even if they had the temple no pueden built, entrar. they couldn't Ni el enter. pueblo ni los sacerdotes. Not the temple or the Hasta priests. que sean lavados por el agua de separación. Until they get washed with the blood of separation. Por eso es importante la vaca roja para los judíos. That's why it's important for the red heifer for the Jews. Pero las becerras rojas no existen. But the red heifers, they don't exist. No hay becerras rojas. There's not red heifers. Es una mutación genética. It's a genetic mutation. Es una vaca única. It's a unique Y heifer. ellos dicen que en la historia solamente han nacido 9 vacas rojas. They said that in history there only been 9 red heifers. Y, that were born. Han nacido exactamente en el tiempo que ellos las necesitan. And they were born in exactly the time that they need them. Y ellos han estado esperando el nacimiento de la 10ª becerra roja. And they have been waiting for the birth of the 10th red heifer. Porque hay una profecía entre los judíos Because there is a prophecy among the Jews que cuando nazca esa becerra roja, that when that red heifer is born, el Mesías va a venir the Messiah will come. y el tercer templo será reconstruido. And the third temple will be rebuilt. La parte maravillosa The marvelous part es que en estos años, in that is these years, más o menos desde el 2000 en adelante, from the 2000 and go on, hasta este día, until this day, han estado naciendo vacas rojas en todo el mundo. they have been being born several red heifers throughout the whole world. En los establos de los judíos. In the Jewish Barns or something. there's a word, but stables. There you go. In Okay, the difícil. Jews stables. Ajá. Entonces, acá en Estados Unidos hay una. Here in the United States there is one. En Jerusalén hay 3 actualmente. In Jerusalem there is 3 currently, Y los están criando and they are estrictamente. raising them strictly, Y nadie sabe dónde están. and nobody knows where they are. Porque si supieran la ubicación donde las guardan, Because if somebody would know the location where they are located, pudiera haber un ataque terrorista y matarlas. they can be a terrorist attack and kill them. Porque estos enemigos de Israel no quieren que nazcan. Because these enemies of Israel, they don't want them to be Para born, que el Mesías no venga. for the Messiah to not come back. Mire, pero bueno, estamos hablando de Jesucristo, ¿no? We're speaking Pero of solo Jesus para Christ. que no se me olvide todo esto. Just for me not forget about all this. Mire, para los judíos es tan importante For the Jews it's so important, porque esa vaca roja, el sacrificio de esa becerra roja, because the sacrifice of the red heifer va a permitir construir el tercer templo. would allow for the third temple to be built, Va a permitir restablecer el sacerdocio or would allow to reestablish the priesthood, y va a permitirle al pueblo entrar al templo otra vez. and would allow the people to enter in the temple again. Pero hay una serie de problemas But there is a series of problems. que cuando la vaca era sacrificada, That when the heifer was sacrificed, ella era quemada completamente she was burned completely por 10 horas. for 10 hours Hasta que toda la vaca se reducía a cenizas, until all the heifer will turn into ashes. Pero no se quemaba solo la vaca, But not only the heifer was burnt, sino que también habían otros ingredientes. but there were all other ingredients burned with it. Y ellos han estado investigando por décadas. And they have been investigating through decades, Tratando de identificar cuáles son esos ingredientes. trying to identify which ingredients La Biblia los menciona, the Bible mentions them, pero ellos quieren saber exactamente cuáles son.
But they want to know which they are. El Exactly. anuncio salió del instituto del templo The announcement came out from the Institute of the Temple de que ellos ya tienen todos los ingredientes completos. that they have all the complete ingredients. Todo está en su lugar ahora. Everything is in its place now. Un segundo problema. A second problem. Ya tenemos dos problemas solucionados. We have two solved problems. Ya tiene la becerra, They have the heifer, ya tiene los ingredientes, they have the ingredients, pero no podía ser hecho en cualquier parte. but it couldn't be done only in any place. Tiene que ser hecho en un lugar que solo Moisés conocía, It had to be in one place that Moses knew, porque era un altar, because there was an altar, un pozo para quemar, un ditch, like a ditch, a Ajá. ditch to burn, y junto a ese una fuente de agua. and next to it a fountain of water. Y tiene que estar en el monte de las olivas. And it has to be in Mount Olives. Nunca han sabido dónde está ese lugar. They never knew where that place was. El año pasado lo encontraron. Last year they found it. Y todavía el agua está brotando de allí. And still the water is coming out of there. Ya tienen el lugar. They have the place. Usted se para enfrente de ese lugar You stand before that place y mira hacia and you Jerusalén. turn to Jerusalem. Y enfrente está la puerta dorada por donde entrará el And in Mesías. front is the golden gate where the Messiah will come in. ¿Sabe por qué tiene que estar allí? Do you know why it has to be there? Porque cuando esa vaca roja era sacrificada, Because when that red heifer is sacrificed, era el único día it was the only day. en que el velo del templo era abierto It was the only day for the veil of the temple to para be que open, la sangre pudiera ser rociada sobre el arca del pacto. for the The blood blood, ajá, to be able to be Sprinkled. sprinkled into the Ark of the Covenant. y la sangre entraba al lugar santísimo. And the blood would enter into the Holy of Holies. Y luego el velo era cerrado para siempre. And then the veil was closed. Era el forever. único día. It was the only way, the only day. Y el último problema que los judíos tienen. And the last problem that the Jews have. Ya tenemos la becerra, We have the heifer. ya tenemos los ingredientes, We have the ingredients. ya tenemos el lugar. We have the place. Y ahora, ¿quién va a realizar el sacrificio? And now, who is going to do the sacrifice? Se necesita un sacerdote santificado para hacerlo. You need a sanctified priest to do it. Y ninguno de ellos está santificado And none of them was sanctified sin la sangre sin el sacrificio de la becerra. without the sacrifice of the heifer. Entonces es un problema sin solución. So it's a problem without solution. Hay un grupo de escolares judíos There's a group of Jewish scholars. que dicen, ¿cómo fue sacrificada la primera vez? How he was sacrificed the first time. En ese día In that nadie estaba santificado. Nobody was sanctified. Y Moisés la sacrificó. And Moses sacrificed it. Y otros dicen, sí, pero no podemos hacer eso. Somebody said, yes, but we cannot do that. Porque queremos que sea un sacerdote. Because we want for a priest Pero to do no hay un sacerdote descendiente de Aarón it. Because there is not a priest descended que from esté Aaron santificado. that is sanctified. Descendientes hay, Descendants pero no are, están santificados. but they're not sanctified. Pero entonces descubrieron un registro antiguo. But then they discover an old Record. record, Ajá. Un registro antiguo an old record con algo que nadie sabía. with something that nobody knew. Elías el tisbita Elijah the Tishbite. era nieto de Aarón. He was a Grandson. grandson of Aaron. Él, su apellido de su familia. The The last name. of his family. O sea, él es Eliyahu Eliyahu. His name was Eliyahu. ben Pinhas. Ben Pinhas. Ese es su nombre. Phinehas. Nosotros lo conocemos por Elías el tisbita. We know Elijah the Tishbite. Pero ese era el pueblo donde él vivía. That was only the town where Él he era del lived. pueblo de Tisbe.
He was from the town of Por eso es llamado Elías el Tisbita. That's why he's called Elijah the Tishbite. Pero su nombre completo, By his full name, igual como Simón, like Simon, Bar-Jonah, Bar-Jonah, hijo de Jonás, son of Jonah, entonces él es Elías, hijo de Pinhas. he is Elijah, son, son of Pinhas. Entonces Pinhas es el nieto de Aarón, And directo. Pinhas is the direct grandson of Aaron. Entonces estos rabinos dijeron esto. So this rabbi said this. Esto es la solución. This is the solution. Porque Elías, el tisbita, no Because está muerto. Elijah the Tishbite is not dead. Y Malaquías 4:5 promete que va a regresar. And Malachi 4:5 promised that he's going to come back. Los judíos están esperando que Elías venga. The Jews are waiting for Elijah to come. Y entonces dice, ahí está, él va a sacrificar la vaca. There it is, he will sacrifice the heifer. Cuando yo escuché eso, casi me desmayo. When I heard that, I almost passed out. Y de todas maneras tienen para escoger. And they have a place, they have to Porque ahí choose. va a estar Moisés también. Because Moses will be there too. Ellos no saben eso. They don't know that. Pero Moisés y Elías van a estar allí. But Moses and Elijah Es will la be there. profecía del It's the Señor. prophecy of the Lord. Algo maravilloso. Something amazing. Entonces, usted ve esta... Por eso es que cuando Jesús murió en el Calvario, That's why when Jesus died on the Calvary, el velo del templo tuvo que abrirse. the veil of the temple had to be opened Porque él up. tenía que entrar con la sangre más allá del velo Because he had to go with the blood beyond the veil. para poder santificar un pueblo To be able to sanctify a people que fueran verdaderos sacerdotes, that were true priests. no descendientes de Aarón, Not descended from Aaron, sino del orden de Melquisedec. but from the order of Melchizedek. Entonces, eso fue otro sacrificio que Moisés estableció, There was another sacrifice that Moses established. que hablaba de la venida del Mesías. That would speak about the coming of the Messiah. Luego hay otro sacrificio, Now there's another sacrifice. el Cordero de la Pascua. The lamb of the Passover. Recuerdan que eso comenzó en Egipto. You remember that started in Sacrificaron el Egypt? Cordero They sacrificed the y lamb pusieron la sangre en las puertas. and they ¿Sí? placed the blood in the doors. ¿Para qué era ese sacrificio? What that sacrifice was for? Para proteger al pueblo de la muerte To protect the people from death y para liberarlo de la esclavitud and to free them from slavery por medio de la aplicación de la sangre. through the application of the blood. Y el cordero tenía que ser comido, ¿verdad? And the lamb had to be eaten up, right? Asado al fuego. Uh, Todo eso Grilled son to the fire. enseñanzas, ¿verdad? that are teachings, right? Y la sangre aplicada And the blood applied en las puertas de las casas. in the doors of the houses. También eso estaba hablando de la venida del Cordero de Pascua. That was speaking about the lamb of the Passover. Increíble que Jesús murió el mismo día del Cordero de Pascua. That Jesus died in the same day of the lamb of the Passover. Porque Él era el Cordero de la Pascua. Because he was the lamb of the Passover. Y luego otro sacrificio más. Now another sacrifice more. El día de la expiación, The day of the Passover, una vez al año, one time a year. se sacrificaran 2 cabras. 2 goats ¿Se were acuerdan? sacrificed. You remember? Todo esto ya lo estudiamos. We studied this already. Este sacrificio This sacrifice era para renovar el pacto de matrimonio de Dios con su pueblo. it was to renew the contract covenant of marriage between God and his people. Dicen amén a esto. Say amen to that. Espero que usted lo recuerde. Hope you remember it. Con ese sacrificio Dios that- daba testimonio With that sacrifice, God was giving testimony de la reconciliación de Dios con su pueblo. of the reconciliation of God with his people. ¿Cómo era? Una cabra era sacrificada. Sí, amén, amén. How was it? A lamb was sacrificed. Cabra. A goat was sacrificed. Y en la otra era llevada al desierto And the other one was taken to the desert, y to the empujada wilderness, para morir en un barranco. pushed to die in a Cliff. cliff. Entonces había un milagro que sucedía. There was a miracle that happened. Cuando sacrificaban a la cabra que moría, When they would sacrifice the goat that died, ellos ponían en sus cuernos una cuerda roja.
they will put around the horns a red cord Después del sacrificio, after the sacrifice. esa cuerda roja era colgada en la puerta del templo. That red cord was placed in the door of the temple. Y cuando aquel hombre mataba a la segunda cabra, And when that man killed the second goat, si Dios perdonaba los pecados del pueblo, if God would forgive the sins of the people, aquella cuerda roja se hacía blanca. that red cord will turn white. Y todo el pueblo podía ver el milagro. And everybody could see the miracle. Era un testimonio It was a testimony de que el pueblo había sido reconciliado. that the people was Por reconciled. eso Dios llamaba en el libro de Isaías: That's why the Lord will call in the book of Isaiah, vengan pronto, dice el Señor. come soon, make haste, or come soon, the Lord says. Dijo, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. If your sins are red as scarlet, they will turn white as wool. Ujú. Y si fueren rojos como fueren rojos como la hey, ya me confundiste todo. ¿Cómo es? Si fueren rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. If they were, ¿Cómo dice if they después? were red as the la grana. Ok, leámoslo La grana. pues. No, eso sí es terrible. Una escritura que conozco desde que nací. So in English, Yeah, en Grana. inglés, ok. Léelo aquí. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Mas si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Sí, amén. Ujú. Ya no lo hay en inglés. ¿Te acordás dónde estaba? Full of blood and there shall be a crime. Fruits rebel. Ey, nadie me ayuda, ¿verdad? Isaías 1. Esto sí es un no, no voy a quedar avergonzado ya. Isaiah 1. Yep. Ay, vamos a ver. 18. Yes, 18, right. That's right. Thank you. Okay, come now. Go ahead. Come now, and let us reason together. Do you want me to read everything? Yes. Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. That's right. Good. Ahí está. ¿Ve usted? You can see it. Es como si son rojos, se transformarán en blancos. If they are red, they'll turn white. Dios dará testimonio como lo hacía en el día de la expiación. God will give testimony, and He did it in the day of atonement. Todos estos sacrificios All these sacrifices hablaban de Cristo. will speak about Christ. Así como Cristo murió en la cruz, Like Christ died on Calvary in the pero cross. también bajó hasta lo profundo del infierno, But- llevando nuestros pecados He went to the deepest part of the hell, taking our para sins hacernos blancos como la to nieve. be made white as snow. Todos estos sacrificios All these sacrifices, hablaban del sacrificio perfecto. they'll speak about the perfect sacrifice. Entonces Pablo, So Paul, que era un maestro de la ley judía, he was a teacher of the Jewish law. dijo en Hebreos 10:11, He said in Hebrews 10:11, pero este, Jesús, but Hebrews 10:11. ajá, 10:11, but And this, every priest. Aquí está, 12. oh, sorry, ok, comencemos con el 11 entonces. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. And every priest standeth daily ministering and offering oftentimes and the same sacrifices which can never take away sins. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, para siempre está sentado a la diestra de Dios. But this man, after he had offered one sacrifice for
sins forever, Moisés sat down ne- to the right hand of God. Moisés necesitaba muchos diferentes sacrificios Moses needed a many of other sacrifices para cubrir todo el significado de la redención. to cover all the meaning of redemption. Pero cuando Cristo vino, But when Christ came, verso 14, porque verse 14, con una sola ofrenda for by one offering hizo perfectos para siempre a los santificados. he had perfected forever them that are sanctified. ¿Ve usted? You see? No es hasta el próximo avivamiento. It's not to the next revival. Esas son palabras de William Branham. Those are words of No God. es hasta que cometa un error, It's not until you commit the first mistake. dijo él, perfectos para siempre Perfect forever. a aquellos que están siendo santificados por este sacrificio. To those that are being sanctified by this sacrifice. No dice a los santos, Not it doesn't say to the saints. dice a los It santificados. says to the sanctified. O sea, ellos no son santos, So they are not holy. están siendo santificados They're being sanctified por las aguas de separación, by the blood of el separation. sacrificio de Cristo. The sacrifice of Que Christ. por eso dijo, ahí está el Cordero de Dios The Lamb of God is there. que quita el pecado del mundo. That remove the sin of the world. Vamos a terminar con este párrafo y nos vamos a casa. We're going to finish with this quote and we go home. Yo recuerdo cuando yo comencé a predicar sobre la sangre de Cristo Amén. I remember when I started preaching about the blood of Christ y un ministro me acusó and a minister accused me. y me dijo, si usted predica eso, usted es uno que invita a la gente a pecar. If you preach that, you are one of those that invite the people to sin. Predicarle a la gente la sangre y la gracia los invita a pecar. To preach the people blood and grace invites the people to sin. Les da autorización It gives you de authorization que vivan como quieran to live how they want con tal que crean en la sangre. as long as they believe in the blood. Eso me dijeron. That's what they told me. That's what they told me. Gracias a Dios no le puse atención. Thank God I didn't pay attention to that. Pero yo no creo eso. I don't believe that. La sangre de Cristo no invita a nadie a pecar. The blood of Christ doesn't invite anybody Es to al sin. contrario. It's La sang- on the contrary. La sangre santifica. The blood Amén. sanctifies. Amén. Escuche cómo dice el hermano Branham. Amén. Religión de Jezabel. Jezebel religion. Párrafo 49. Paragraph 49. Ministros graduándose del seminario. Ministers graduating from the seminary, Ni siquiera leen la Biblia. they don't even read the Bible. Ellos tienen un cartón que les dice que son ministros. They have a cardboard that says that they are ministers. Un diploma. Diploma. Y ellos no conocen más de Dios. And they don't know nothing of the Lord. Que dijo él, tienen tanto conocimiento de Dios, They have so much knowledge of the Lord. así como las culebras tienen caderas, dijo el profeta. Like the snakes have hips, Brother Branham says. Oh, Lord. No saben nada. They don't know nothing. El profeta dice aquí, mire, The prophet says, el obispo les dice, the bishop says, muchachos, prediquen lo que deseen. preach, boys, whatever you wish to. Por lo que a mí respecta, la sangre de Jesucristo se secó hace 1900 años. As far as I am concerned, the blood of Jesus Christ dried up 1900 years ago. ¿Sabe que hay gente del mensaje predicando eso? Do you know that there are people of the message preaching that? Predicando que la sangre de Jesucristo se secó hace mucho. Preaching that the blood of Christ dried up a long time ago. La única manera de ser salvo hoy The only way to be saved es today que la novia lo declare a usted salvo. is for the bride to declare you saved. Porque ahora el poder está en la novia Because now the power is de in the, salvar y condenar. No, Señor. is in the bride to save or condemn. Estaba viendo un video en YouTube I was watching a video in YouTube donde un ministro da la buena noticia when a minister gives good news de que acaba de escribir al hermano José Branham en el libro de la vida del Cordero. that he just wrote Brother Joseph Branham in the book of the Lamb's Book of Life. Son locos, gente loca. Crazy people. ¿Cómo pueden creer cosas horribles? How they can believe those things? Nosotros basamos nuestra fe en la palabra de Dios. We base our faith Lo que in the está word of escrito God. en la Biblia. What is written in the Bible. Pero mire este ministro, este obispo. But look at this bishop. Prediquen lo que quieran, hijos. Preach whatever you want, boys. Es más, si quieren ya no prediquen, solo pongan cintas. If you want, don't preach anymore. Just put tapes Come on. Y váyanse a pescar. and go fish. Come on.
Prediquen, muchachos, lo que quieran. En cuanto a mí concierne, la sangre de Jesucristo se secó hace 1900 años. Whatever, preach whatever you wish. As far as I'm concerned, the blood of Christ, Jesus Christ, dried up 1900 years ago. Y dice el profeta, hasta que la iglesia llegó a ser nada más que una organización, Until the church got to nothing but an organization, como una logia. like a lodge. Que usted no olvide esta tarde. May you never forget this afternoon. Llegue a ser una logia y el mundo empezará a infiltrarse. Become like a lodge, the world begin to creep in. ¿Ve usted? Si usted quita la sangre, If you remove the blood, el mundo empieza a meterse. the blood starts coming in. Pero este ministro tenía miedo But this minister was que si afraid usted predicaba la sangre, el mundo iba a entrar. that if you preach the blood, the world was going to No, come quite la sangre y el mundo va a entrar. in. Remove the blood and the world will creep in. Ajá. Los ministros comienzan a comprometerse como lo hicieron en los días de Acab. The ministers began to compromise just like they did in the days of Ahab. Pecaminosos, corrompidos hasta la médula. Sinful right into the core. Y así siguió y siguió tan duro como podía. And on it went just as hard as it could go. ¿Por qué? Why? Porque quitaron la sangre. Because they removed the blood. Pero hermano, sin sangre But brother, without blood, no tenemos nada. we don't have nothing. No, yo sí, hermano, tengo revelación. No, brother, I have revelation. No, no tiene nada. You have nothing. Escuche esto. Listen to this. La manera provista por Dios. Le dije que ya iba a terminar, ¿no? Pero no puedo dejar este. Preach on, amen. God's provided way. Escuche. Párrafo 40. Párrafo 40. Paragraph 40. Dice, Dios tiene una manera provista. Una. God has a way provided. One. Y es a través de la sangre de Jesucristo. And is through the blood of Jesus Christ. Aquí, no hace mucho, cuando una de estas grandes y famosas iglesias incluso querían quitar la sangre de sus himnarios. Here not long ago, when one of the great famous churches, they wanted to take the blood out of their hymns book. book. Mire eso. ¿Sabe usted que eso existe hasta hoy? Do you know that this exists until today? Las alabanzas modernas The modern songs, ya no dicen la palabra Dios, they don't say the word God anymore. ya no dicen la palabra diablo, They don't say the word devil. ya no dicen la palabra cielo ni infierno, They don't say the word heaven or hell. ya no hablan de la sangre. They don't speak about the blood. Eso fue quitado hace tiempo. That was removed a long time ago. Hablábamos con mi padre un día de estos We spoke about with my que dad ahora a while back. ya los cristianos ya ni siquiera quieren decir Dios le bendiga, The Christians, they don't even want to say God bless you anymore. porque es prohibido mencionar la palabra Dios. Because it's forbidden to mention the word God. Ahora, bendecido, Blessed brother. bendiciones. Blessings, brother. Ya no hay Dios en sus palabras. There's no God in their word. Pablo dijo, ya no quieren tener a Dios con ellos. Paul said they don't even want to have God with them. Y eso está desde los días del profeta. And that is in the days of the prophet. Dice, la sangre, los cantos de la sangre fuera del himnario. The blood songs out of the hymn book. Dijeron que nosotros no tenemos una religión de matadero, queremos algo bonito y piadoso. We don't have a slaughter block religion. We want something nice and pious. Ajá. Ajá. ¿Pois? Poise. Wow, qué raro. Poise. Entonces, pues, ahora, 42. Dice, ahora, escuche, eso es igual a Buda That's now equal with Buddha o cualquiera de esos otros. or some of those others. Escuche lo que acaba de decir. Listen what you said. El Evangelio, The gospel, la Biblia, the Bible, el mensaje, the message sin la sangre, without the blood es lo mismo que predicar a Buda. is the same to preach Buddha. No hay diferencia There is not a difference entre los sermones y las cintas de William Branham between the sermons and the tapes of William Branham y las enseñanzas de Buda and the teachings of Buddha si quitamos la sangre. if we remove the blood. La sangre es el centro de todo. The blood is the center of everything. No hay nada en la Biblia que valga la pena. There's nothing in the Bible that is Que valga la pena, que sea importante. that is important. Si quitamos la sangre de allí. That if we remove the blood. Hermano,
Hay más religiones en el mundo, There are more religions in the world. muy buenas. Very good ones. La gente que va allí es muy buena, The people that go there, they are very good. pero no van para el cielo, But they are not going to heaven. ni les importa. Or care about Solo it. quieren ser gente buena They en el just want to mundo. be good people Oh, in the usted world. debería de conocer las enseñanzas del Bhagavad Gita. You should listen to the teachings of the what? Bhagavad Gita es el libro santo de los hindúes. It's the holy book of the Hindu people. Debería de leer el libro de los musulmanes, el Corán. You should read the book of the Muslims. the Buenos Quran. libros. Good books. Debería de leer los libros de las demás You religiones. should read the books of the all the religions. Buenos libros. Good books. Hacen gente buena, They make good people. pero no van para el cielo. But they're not going to heaven. Pero la Biblia es diferente, But the Bible is different. porque la Biblia es el camino al cielo, Because the Bible is the way que to comenzó antes de la fundación del mundo heaven. That started before the con foundation of the sangre world, with blood. y termina en la eternidad It ends in eternity con sangre. with blood. No podemos quitar la sangre. We cannot remove the blood. Yo escuché a un predicador decir, I heard a preacher si say, usted quita la Biblia, if you remove the Bible, quita media Biblia. you remove half of the Bible. No, no es cierto. That's not true. Quita toda la You Biblia. remove all the Bible. Porque la Biblia de Génesis y Apocalipsis Because the Bible is from es la Genesis to sangre. Revelation. La is the blood. sangre. Is the blood. Todo el tiempo. All the time. Escuche, dice el profeta. Listen. Listen. Dice, si usted saca la sangre de allí, no tendrá más salvación. Eso es todo. Listen, you take the blood out of there, you've got no more salvation. That's all. Porque la salvación solo viene por la vida. Because salvation only comes through life. Y la vida está en el torrente sanguíneo. And life is in the bloodstream. Y la sangre fue ofrecida y solo por el derramamiento de sangre hay remisión de pecado. And the blood was offered, and only through the shedding of the blood is the remission of sin. A mí me gusta la religión antigua de la sangre derramada. I like the old-fashioned blood-straw religion. Ese soy yo porque Dios miró eso y lo aceptó. That's me, God, because God looked upon that and accepted it. Y esa sangre fue derramada por nosotros y tenemos que aceptarla. And that blood was shed for us, and we got to accept Bendito it. es el nombre del Señor. Que Dios pueda ayudarnos. Lord help us. Vamos a casa entonces. We're gonna go home. Oremos. Let's pray. Padre, te damos gracias en esta mañana Heavenly Father, we give you thanks this morning por permitirnos tomar esta palabra. for allowing us to take this word. Padre, permite que haya revelación en nuestros For allow corazones us for the revelation to be in our y hearts. fe para creer todas And estas faith to cosas. believe all these things. Bendice a mis hermanos y hermanas. Bless my brothers and sisters. Padre, y que podamos poner en nuestro pecho el escudo de la fe And may we take in our chest the shield of faith para que podamos confiar en esa sangre poderosa. to be able to trust in that powerful blood. Padre, bendiga a mis hermanos y hermanas Bless my brothers and sisters. y dales fuerza y bendición. Give them faith and strength. Y and aquellos blessings. que esta palabra puede alcanzar, And those that this word may reach. dales, Señor, la revelación de estas cosas. Give them, Lord, the revelation of these En el things. nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Amen. El Señor le bendiga a cada uno. May the Lord bless each one of you.